Bueno, vamos a continuar ahora con el modelo de efectos aleatorios y en este caso tendríamos que recordar lo siguiente. Nuestra ecuación, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, el componente no observable, que es eta i, ahora se comporta de manera aleatoria. Es decir, él se comporta como una variable i y d con media cero y varianza constante para eta. En este caso decimos nosotros que el componente es aleatorio o es estocástico, esta componente no observable, invariante también en el tiempo. Ahora, realmente se le conoce como un modelo de efectos aleatorios, no porque no sea aleatorio los datos, no porque no sean aleatorios los residuales, no. Se le conoce en la literatura como un modelo de efectos aleatorios es por la exogeneidad entre las variables independientes, que sería la matriz X, y el efecto no observable invariante en el tiempo, es decir, eta i. Esta es la clave para el modelo de efectos aleatorios. Esta es la clave. Antes, cuando veíamos el modelo de efectos fijos, la correlación era distinta de cero, o sea, había endogeneidad. En el modelo de efectos aleatorios hay exogeneidad. ¿Listo? Entonces, nuevamente repito. En el modelo anterior de efectos fijos había endogeneidad inducida por eta i, este eta i. En el modelo de efectos aleatorios y en el método de efectos aleatorios hay exogeneidad. Miren que la correlación es igual a cero. La correlación entre la matriz X y los residuales de la ecuación econométrica mu y t se sigue suponiendo de igual a cero, o sea que se sigue suponiendo exogeneidad. Y adicional, no hay correlación entre los residuales, ¿ya? O sea, sería igual a cero. El modelo de efectos aleatorios tiene la misma especificación que el de efectos fijos, con la salvedad de que eta i, en lugar de ser un valor fijo para cada individuo y constante a lo largo del tiempo para cada individuo, es una variable aleatoria con un valor medio, eta i, y una varianza eta i. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Esta ecuación también se puede escribir de esta manera, ¿ya? Y y t igual a x y t, o sea, este mismo, y un residual que sería como, se conoce también como un componente de error, ¿sí? Un componente de error, porque observen ustedes que estamos nosotros metiendo los dos residuales, estos dos residuales o errores, estos dos errores en este solamente, ¿ya? Y es más, aquí lo tenemos, miren. W y t igual a eta i más mu y t. Este término de error compuesto W y t pues consta de dos componentes, eta i, que es el componente del error de corte transversal o error específico de cada individuo, y mu y t, la combinación del componente de error de serie de tiempo y de corte transversal, y que a veces se denomina término idiosincrásico, porque varía en el corte transversal así como en el tiempo. Aquí tenemos entonces la misma expresión. Y bueno, dado los supuestos de exogeneidad que acabamos de mencionar hace un momentico, entonces tendríamos nosotros lo siguiente, que el valor esperado de W y T es igual a cero. Ojo, valor esperado porque es como si nosotros calculáramos el valor esperado del error más el valor esperado, sí, del error eta i más el valor esperado del error mu i, y pues el error esperado de ambos es cero. En este caso la media es cero y la media es cero. ¿Ya? Teniendo en cuenta pues bueno, claro, esa exogeneidad por esto, ¿no? Porque la correlación pues entre las variables independientes y los residuales es igual a cero. Sin embargo, la varianza de W y T pues viene a ser la suma de las varianzas de ambos errores. De donde tenemos que sí, ojo, que sí, la varianza de eta i, entonces el modelo se puede estimar por MCO agrupados de forma consistente y eficiente. ¿Qué sucede? Pues miren ustedes que si nosotros tenemos que si la varianza de eta i es igual a cero, entonces es como si nosotros, miren, tuviéramos acá una exogeneidad, ¿cierto? En todas las componentes, tendríamos esta correlación igual a cero, tendríamos esta correlación igual a cero, y
tendríamos pues que eta i, su valor esperado, su media en el tiempo sería igual a cero, no tendría ninguna clase de varianza ni nada. O sea, esto no se comportaría de esa manera, no sería de forma aleatoria, sino que sería un componente invariante en el tiempo, eta i, fijo, con exogeneidad en todas sus relaciones. Y si eso es así, entonces uno pudiera estimar por MCO. Tendríamos que la varianza de W y T sería igual a la varianza de solo los residuales idiosincrásicos. Y en ese sentido, pues bueno, podríamos estimar por MCO agrupados sin ninguna clase de problema. O sea, tendríamos parámetros tanto consistentes como eficientes, ¿ok? Que son las propiedades deseables que nosotros estamos persiguiendo para nuestros parámetros. ¿Qué pasa si no es igual a cero? A cero. O sea, que esta varianza del efecto no observable es diferente de cero. En ese caso, ya no podemos estimar por MCO agrupados. Aunque haya exogeneidad, sucede que la varianza del error que se compone de los otros dos errores, pues ya no es solamente una, sino que es la suma de ambas. Y en ese sentido, entonces tenemos que hacer estimaciones por otro camino. Y a ese otro camino es lo que le conocemos nosotros como estimaciones de datos panel por efectos aleatorios o de efectos aleatorios. Aquí entonces volvemos otra vez, tenemos las cuatro, digamos, expresiones que estamos viendo, ¿cierto? Aquí tendríamos la expresión general, esta sería la expresión para el error que se compone de los otros dos errores. Tenemos nosotros que el valor esperado de W y T es igual a cero y tenemos que la varianza es la suma de las varianzas. Observemos adicionalmente que W y T es homocedástico. Eso es completamente cierto porque miren ustedes que aquí tenemos una suma de varianzas, pero que son iguales varianzas para cada una de sus variables, ¿no? Miren que esto no es eta i ni mu i, no, es la varianza para eta y la varianza para mu. O sea, es homocedástico, como uno lo leería acá, ¿no? Y d es no autocorrelacionado con varianza constante sigma mu y sigma eta. Entonces, ambas varianzas son homocedásticas y por lo tanto la varianza de W y T también es homocedástica. Sin embargo, se ha demostrado que está autocorrelacionado. Es decir, a pesar de que cada una de ellas por aparte es no autocorrelacionada, cada una de estas variables o errores, cada uno de esos errores es no autocorrelacionado, se puede demostrar que cuando se suman ellos ambos, cuando se integran en una sola componente, W y T, puede demostrar que esa componente, aunque ellos de manera independiente no estén autocorrelacionados, la suma de ellos sí se autocorrelaciona. O en otras palabras, la correlación de W y T con W y S, en este caso sería como la correlación de un error de un periodo con otro periodo, es diferente de cero. En este caso la conocemos como ρ, es igual a correlación entre el componente del error o de los errores y sería igual a esta expresión. Quiero que noten es cómo se presenta la correlación o se autocorrelaciona esta componente del error. Componente del error que es la suma de los otros dos residuales. De esta forma se autocorrelaciona. Esto hace que, digamos, no podamos estimar tampoco por MCO. Si nosotros decimos que la varianza de eta, que es el efecto no observable en el tiempo, si la varianza es igual a cero, observen ustedes que en este caso esta autocorrelación desaparece. Mírenlo, esto desaparece porque el numerador acá, el numerador sería cero. Sencillamente uno podría estimar todo esto por MCO, ¿de acuerdo? Agrupados, como lo hicimos antes. No habría ningún inconveniente. Los parámetros de los betas serían consistentes y serían eficientes. El problema es que de pronto esto no se presente, es decir, que de pronto no haya, o que sí, que no se dé que la varianza del parámetro eta sea igual a cero, sino que sea distinto de cero. O sea, si esto se da, o sea, que sea distinto de cero, entonces esto ya va a ser distinto de cero, o sea, va a haber una autocorrelación. ¿Listo? O sea, y va a ser diferente de cero además. Si nosotros insistimos en estimar mediante MCO con datos agrupados, vamos a tener un problema grave.
y es que los estimadores, los betas, van a ser ineficientes. Por lo tanto, no nos servirían esos parámetros, ni las varianzas tampoco. De manera que en la literatura y las demostraciones en la econometría de datos paneles nos dicen que el método más adecuado, ¿ya?, es el que se conoce como mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿ya? Ese sería el método más adecuado, mínimos cuadrados generalizados factibles, o sea, MCGF, ya no MCO, sino MCGF, mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Qué es lo que hace este método? Pues miren, es estimar el beta, como ustedes pueden verlo acá, aquí lo está estimando, corrigiendo el problema de autocorrelación por una matriz omega. Y observen ustedes que esto, a diferencia del, por ejemplo, aquí lo teníamos, a diferencia del beta de efectos fijos, si lo ven, vean, vector de efectos fijos, que era x traspuesta x a la menos 1 x traspuesta y. Quiero que noten cómo la matriz omega se mete aquí en medio de estas expresiones. X traspuesta omega estimada a la menos 1. Y se introduce ahí porque allí es donde se logra corregir esos problemas de autocorrelación. De manera que así se lograrían unos estimadores eficientes. Por lo tanto, entonces uno diría, bueno, si estos son los parámetros a estimar adecuados, o sea, mediante mínimos cuadrados generalizados factibles, y no mediante MCO, ¿ya? Entonces, bueno, ¿yo cómo hago para saber si es lo uno o lo otro? O sea, necesito una prueba de si esto, por ejemplo, de si esto es igual a cero o no, ¿no? Porque como lo acabé de decir, o sea, si es igual a cero, pues es mejor mínimos cuadrados agrupados. Si es diferente de cero, pues no nos sirve mínimos cuadrados agrupados, ¿no? Nos sirve es este, MCGF. Entonces allí tenemos un test de prueba, se conoce como la prueba sobre la presencia de un efecto no observable y está basado precisamente en la suma de las varianzas de los residuales. Y aquí nos dice, si la varianza del efecto no observable es igual a cero, entonces se puede estimar por MCO agrupados, como les estaba mencionando, en lugar de estimar de efectos aleatorios. O sea, uno para qué ponerse a dar toda esta vuelta si por este lado ya lo puede hacer. Mucho más fácil, sin mayores inconvenientes. ¿El problema cuál es? El problema es que sea distinto de cero. Entonces allí podemos plantear una hipótesis, mírenla, hacer una prueba de hipótesis, que la varianza del efecto no observable sea igual a cero, esa varianza, o que la varianza sea diferente de cero. A esta prueba de hipótesis es lo que se le conoce como la prueba de Bruce-Pagan. ¿Y esto? De Bruce-Pagan, BP. En ese sentido, uno podría detectar o no la presencia de efectos no observables en el tiempo. Y con ello, entonces, nosotros podemos decidir si estimamos por efectos aleatorios o estimamos por MCO. Esta sería la prueba de hipótesis. Vamos a leerlo aquí un poco. Nos dice, la hipótesis nula H sub 0 afirma que eta i es un término constante, lo que implica que el efecto no observado se puede considerar como una constante sumada al término del error mu y t. En otras palabras, la hipótesis nula implica que no hay efectos aleatorios y por lo tanto se puede estimar por MCO. Según la hipótesis nula, la prueba de Bruce-Pagan sigue la distribución chi cuadrada con un grado de libertad, ya que solo se está probando la única hipótesis de que sigma cuadrado beta, o sea, la varianza sea igual a cero. La decisión la podemos tomar con base en el p-valor de la prueba. Y esa prueba la podemos obtener de allí del stata. Aquí en el stata, miren que aquí está la prueba de Bruce-Pagan, y nos dice la hipótesis nula es estimar por datos agrupados, o sea, MCO, que sería la varianza del efecto no observable igual a cero, o estimar por efectos aleatorios si la varianza del efecto no observable eta i, eta, es diferente de cero. Y lo que hacemos entonces es usar el mismo comando xtrec, como les expliqué antes, pero ahora con las opciones RE. Fíjense que antes usábamos FE, ¿cierto? De efectos fijos. Ahora usamos RE de efectos aleatorios. Aquí guardamos los resultados y mírenlo, acá está. Este es el test, sí, el test de Bruce-Pagan que nos va a servir para decidir si estimamos o no por efectos aleatorios o por los datos agrupados, ¿de acuerdo? Pero ojo, siempre tengan en cuenta, por favor, y tengan en mente esta hipótesis. Vamos a estimar todos los modelos, ¿de acuerdo? Todos los 6 modelos, ya sabemos por qué lo hacemos. Al final consolidemos la tablita, control D,
y vamos a ir al stat. Y me voy a devolver hasta el inicio del primer modelo. Entonces, el primer modelo es este. Fíjense en ustedes que aquí nos está diciendo que se asume, ¿no? Que la correlación es igual a cero, o sea, estamos asumiendo la exogenidad. Tendríamos entonces aquí la estimación, pero de acá nosotros no miramos, pues en principio no miramos nada, la verdad, porque entre otras cosas, estos coeficientes y estos p-valores, pues van a estar estimados, perdón, paso rápido, aquí abajo, ¿no? En la última tabla. Lo que más nos interesa de acá, esta prueba. Solo que obviamente hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que para poder sacar la prueba, pues tuvimos que haber estimado el modelo, ¿vale? Si ustedes se fijan, noten que en las siguientes ecuaciones aquí programadas, yo coloco este QUI, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Nótenlo. Esta es la primera, ¿vale? Que no se lo puse, mírenlo, aquí no dice nada. En la segunda, sí se lo puse, y noten que aquí en el segundo modelo no sacó la tabla de regresión, ¿no? Sino que me sacó directamente fue el test. Porque lo que hago con el QUI es ocultar esta tabla, estos resultados. Como les digo, como les decía, pues no me interesa ver esta tabla porque los resultados de esa tabla se consolidan aquí al final, en esta otra, donde están todos los modelos estimados. Sin embargo, después de la tabla o de esa regresión que aquí queda oculta, lo que sí me importa y sí me interesa es este test, XTT0, después de la estimación del modelo, ¿vale? Entonces, interpretemos primero este modelo, modelo número 1, y aquí estaría el test de Bruce-Pagan para efectos aleatorios. Concentrémonos aquí en este último valor. ¿Sí? Este es el chi cuadrado de la prueba, pero yo les decía, concentrémonos en el p-valor. Y el p-valor, fíjense en ustedes que nos da que es 0,0000. Es decir, a la luz de la hipótesis nula, que no la tengo ahí, está acá, ¿qué haríamos nosotros? Como es 0,0000, entonces lo que estamos es, ojo, rechazando la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, quiere decir nosotros que rechazamos estimar por datos agrupados y por lo tanto aceptamos estimar por efectos aleatorios. En otras palabras, es mejor esta estimación que la de MCO. Segundo modelo, p-valor 0,00. O sea que para el modelo número 2 también tengo que estimar por efectos aleatorios. Modelo número 3, rechazo hipótesis nula, también lo mismo, o sea, efectos aleatorios. Modelo número 4, rechazo la hipótesis nula, efectos aleatorios. Modelo número 5, rechazo la hipótesis nula, efectos aleatorios. Y último modelo, modelo número 6, rechazo la hipótesis nula, o sea que también vota a favor de efectos aleatorios. En ese sentido, esta tabla es una mejor tabla de resultados en comparación a la tabla de MCO. Las interpretaciones y la lectura que hacemos de los coeficientes es la misma que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Positivo significativo, este es negativo significativo, habría dudas sobre esta de la variable 37 que es TICS, innovación, todos son positivos significativos, lo cual es interesante. Esta es interesante, esta variable de las TICS, positivas y significativas, estas negativas y significativas de las TICS, ¿ok? Es para cuestionarse. Todas son positivas, es interesante y no todas son significativas. Por ahora es una lectura, pues, inicial, ¿no? De las estimaciones. Para cerrar esta parte, quiero dejar en sus mentes esta disyuntiva. O sea, lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es? Es que tenemos nosotros una base de datos panel. Esa base de datos panel tiene un modelo y ese modelo, pues en nuestro caso específico, es un modelo de crecimiento económico. Ese modelo de crecimiento económico se puede estimar por ser una base de datos panel de tres formas. De tres maneras se puede estimar. Una, MCO, dos, efectos fijos, tres, efectos aleatorios. Hay tres formas para poder estimar esa ecuación. ¿Cuál de las tres es la correcta? Primera pregunta. La respuesta va a estar dada en función de la comparación entre ellas, o sea, entre esas estimaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros estimamos por MCO y también estimamos por efectos fijos, tenemos que comparar estas dos.
y entre ellas decidir cuál de las dos es mejor. En nuestro caso nos dio que era mejor el estimador de efectos fijos. Por otro lado, tenemos que comparar MCO con efectos aleatorios y nos acabó de dar que era mejor efectos aleatorios. Ahora, nos queda comparar efectos aleatorios versus efectos fijos. A eso es lo que nosotros le vamos a llamar luego como la prueba de Hausman.